En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer hoy nuestro rato de oración, las primeras de las meditaciones de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia de Oriente, nos va a ofrecer tema para que tengamos varias meditaciones. Y el día de hoy vamos a pensar una homilía que nos anima a leer con piedad y con frecuencia la Biblia, las Sagradas Escrituras.
Pero antes vamos a hablar un poquito del santo. San Juan Crisóstomo, les decía, es el representante más importante de la escuela de Antioquía, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente. Y sobre su personalidad podemos saber bastantes cosas. Era un hombre enérgico y de gustos sencillos y austeros. Estaba dotado de grandes cualidades de oratoria, de allí el nombre, Crisóstomo, boca de oro. El año 350 nace en el seno de una familia cristiana noble, recibió de su infancia una educación muy esmerada, y después de ser ordenado sacerdote en el año 386, cumplió el oficio sacerdotal en Antioquía durante 12 años. En el año 397 fue consagrado obispo de Constantinopla, y fue un hombre que se dedicó con toda su alma, con toda su fuerza, a tratar de que sus fieles, aquellos que estaban en su diócesis, estuviesen más cerca del Señor. Consiguió elevar el ambiente moral de la sociedad que le rodeaba. Eso le produjo numerosas incomprensiones y al final de su vida el exilio. San Juan Crisóstomo murió el 14 de septiembre del año 407. Y de sus escritos, que se han conservado casi íntegramente, podemos destacar sus tratados, sus homilías y sus cartas. Según él mismo atestigua, predicaba todos los días. Alguno de los oyentes tomaba nota y él después revisaba o no antes de su publicación. Esta es la causa de que en ocasiones nos hayan llegado 2 versiones de una misma homilía. San Juan Crisóstomo preparaba sus discursos con sumo cuidado y miraba especialmente al bien de los oyentes, que en no pocas ocasiones le interrumpían con aplausos. San Juan Crisóstomo mueve decididamente a la conversión a quienes, siendo cristianos de palabra, no lo son con sus obras y no difunden a su alrededor la luz de Cristo. Vayamos entonces a nuestra homilía, que es una homilía concretamente que comenta el Génesis, su capítulo 35, que dice así: queridísimos, es una cosa muy buena la lectura de las divinas escrituras. Da sabiduría al alma, eleva la mente al cielo, hace al hombre agradecido, nos impulsa a no admirar las realidades de aquí abajo, sino a vivir con el pensamiento puesto allá arriba, a realizar todas nuestras obras con la mirada fija en la recompensa que nos dará el Señor, a dedicarnos al trabajo con virtud, con gran entusiasmo. Gracias a ella podemos conocer la providencia de Dios, siempre dispuesta a prestar auxilio, la valentía de los justos, la bondad del Señor, la grandeza de los premios. Nos pueden impulsar a imitar fervorosamente la piedad de hombres generosos para no adormecernos en las batallas espirituales y para confiar en las promesas divinas antes de que se cumplan. Por eso os exhorto, repite nuevamente San Juan Crisóstomo, leamos con mucha atención las escrituras divinas. Alcanzaremos su verdadera comprensión si nos dedicamos siempre a ellas. No es posible, en efecto, que quien demuestra gran cuidado y deseo de conocer las palabras divinas se quede en la estacada. Incluso si no tiene ningún maestro, el Señor mismo entrará en nuestros corazones, iluminará nuestra inteligencia, nos revelará las verdades escondidas. Será Él nuestro maestro en lo que no comprendamos, con tal de que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que podamos.
Cuando tomamos en nuestras manos el libro espiritual, hemos de poner en vela nuestro espíritu, recogernos en nuestros pensamientos, echar fuera cualquier preocupación terrena. Dediquémonos entonces a la lectura con mucha devoción, con gran atención, para que se nos conceda que el Espíritu Santo nos guíe a la comprensión de lo que está escrito, sacando así gran utilidad. Aquel hombre eunuco y bárbaro, ministro de la reina de los etíopes, que era un hombre importante, no descuidaba la lectura de la Escritura ni siquiera cuando estaba de viaje. Teniendo en sus manos al profeta Isaías, leía con mucha atención, incluso sin comprender lo que tenía ante sus ojos. Pero como ponía de su parte cuanto podía, diligencia, entusiasmo y atención, obtuvo una guía. Considera, por tanto, qué gran cosa es no descuidar la lectura de la Escritura, tampoco durante los viajes ni yendo en coche. Escuchen esto, quienes ni siquiera en su propia casa admiten que haya que leer la Sagrada Escritura, con la excusa de que conviven con su mujer o militan en el ejército, porque están preocupados por los hijos, dedicados al cuidado de los parientes o comprometidos en otros negocios. Este hombre era eunuco y bárbaro, dos circunstancias suficientes para que hubiese sido negligente. Otros factores eran su dignidad y sus grandes riquezas, y el hecho de viajar en una carroza, pues no es fácil dedicarse a la lectura cuando se viaja así. Más aún, es costoso. Y sin embargo, su deseo y su celo superaban cualquier impedimento. Hasta tal punto estaba enfrascado en la lectura, que no decía lo que muchos repiten en el día de hoy: no entiendo lo que contiene, no logro comprender la profundidad de la Escritura. ¿Por qué, pues, voy a sujetarme inútilmente y sin fruto a la fatiga de leer si nadie me guía? Nada de esto pensaba aquel hombre bárbaro por la lengua, pero sabio por el pensamiento. Creía que Dios no le despreciaría, sino que le mandaría pronto alguna ayuda de lo alto, con tal de que él hubiese puesto lo que estaba de su parte, dedicándose a la lectura. Por eso, el Padre benigno, viendo su íntimo deseo, no le descuidó ni le abandonó a sí mismo, sino que le mandó enseguida un maestro. Este bárbaro está en condiciones de ser maestro de todos nosotros, de quienes llevan una vida privada, de quienes están enrolados en el ejército, de quienes gozan de autoridad. En una palabra, puede ser maestro de todos, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, tanto más que están siempre en casa, y de los que han elegido la vida monástica. Aprendan todos que ninguna circunstancia es obstáculo para leer la palabra divina, que es posible hacerlo no solo en casa, sino en la plaza, de viaje, en compañía de otros, o cuando estamos metidos en plena actividad. Si nosotros hacemos lo que está de nuestra mano, pronto encontraremos quien nos enseñe, porque el Señor, viendo nuestro afán por las realidades espirituales, no nos despreciará, sino que nos mandará una luz del cielo e iluminará nuestra alma. No descuidemos, por tanto, os lo ruego, la lectura de la Escritura. Y hasta aquí las palabras de San Juan Crisóstomo, que efectivamente son una verdadera invitación a la meditación, a la lectura de la Biblia, a la lectura de la Escritura Santa. Os exhorto, nos dice el santo, y entre signos de admiración, leamos con mucha atención las Escrituras divinas. Por eso, hermano mío, hoy puede ser una buena oportunidad para que hagamos nuestro examen de conciencia y pensemos: ¿cuánto estoy leyendo yo la Biblia
la Escritura Santa, cuánto tiempo le estoy dedicando actualmente a la meditación. Ya en la época del santo, estamos hablando del año 350, la gente estaba muy acelerada, ¿no? Y San Juan Crisóstomo nos dicen, efectivamente, uno va, otro viene, los que están en la milicia, los que se ocupan de las cosas de la casa, los negocios, en fin. En el año 350 después de Cristo y en el año 2006, el tiempo sigue siendo un bien escaso. Por eso recordemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no se trata de rezar cuando uno tiene tiempo, sino que se trata de hacernos el tiempo para rezar. Por eso te pregunto, hermano mío, hermana mía, me pregunto a mí mismo, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Sagrada Escritura? Y si felizmente encontramos un tiempo, y desde hace años quizá, estamos todos los días rezando y leyendo la Biblia. También el segundo punto para la meditación puede ser, ¿y qué tal es la calidad de ese tiempo que le dedico a la meditación, a la lectura de la Escritura? ¿Realmente consigo poner el corazón, la cabeza, realmente trato de poner todo mi ser allí? Recién nos los decía también San Juan Crisóstomo, que vale la pena que nos esforcemos por mejorar nuestras disposiciones. Él nos invita a recoger nuestros pensamientos, a echar fuera cualquier preocupación terrena. Nos dice que leamos con devoción, con amor. Pensemos que la Escritura es palabra de Dios, es Dios mismo el que se revela allí. Y lo que está escrito no es algo casual, sino que aquella palabra de Dios está perfectamente querida por nuestro Padre del cielo. En la Escritura está todo y solo lo que Dios quiere. La palabra de Dios siempre tiene algo para enseñarnos, algo para decirnos para este momento, aquí y ahora. El santo se fija en aquel buen hombre, en aquel bárbaro, que era eunuco, que con devoción leía al profeta Isaías sin saber muy bien lo que leía porque nadie se lo había explicado. Y San Juan nos dice cuánto mérito tiene este hombre que lee sin saber, sin entender, sin que nadie le explique. Pero a su vez cuánta fe que tenía, porque creía que efectivamente Dios lo iba a ayudar como lo ayudó. Un profeta se aparece y le explica el sentido de aquella palabra de Dios. Por eso no busquemos excusas nosotros para no leer. También lo dice el santo, ¿no? Muchos hoy tienen esta excusa y dicen, ¿por qué me voy a sujetar inútilmente y sin fruto a la fatiga de leer si no entiendo, ¿no? El santo nos dice, leamos despacio, leamos con atención, leamos con devoción, que ya el Señor nos va a orientar, ya el Señor nos va a mostrar, ya el Señor nos va a decir. Por eso vamos concretando algunos puntos antes de terminar este rato de oración. Vamos en primer lugar, a comprometernos nuevamente para leer todos los días la Sagrada Escritura, si es posible a un horario fijo, en un buen lugar, reposados, tranquilos. Vamos a tratar de poner la cabeza y el corazón y tener esa apertura para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir ese día. Una lectura meditada. Leer todos los días. Algún sacerdote le escuché decir que puede ayudar mucho una lectura que consiste también en una copia de aquel texto sagrado. O sea, tomar lápiz y papel y en un propio cuaderno ir allí copiando, paladeando. Ya quien escribe algo lo ha hecho suyo con su propia letra, lo escribe de la forma que más le gusta y ayuda efectivamente a que entre más el corazón. Qué lindo aquellos que hacen su oración glosando la Escritura,
y también a veces por escrito, copiando un texto de la Escritura Santa y después pensando, y bueno, yo, ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento, a mi vida? Madre nuestra, Virgen María, te pedimos entonces que nos ayudes a tener un gran amor a la Sagrada Escritura, que tengamos una gran devoción, que sepamos que nosotros vamos a conseguir alimentarnos si aprovechamos también este alimento extraordinario que es la Sagrada Escritura. La Iglesia vive de ella y nosotros, sus fieles, también. Por eso, Madre nuestra, te pedimos, ayúdanos a superar la pereza que podamos tener, ayúdanos a saber organizarnos, ayúdanos a poner la cabeza y el corazón para dedicarnos a la lectura diaria de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.